otra visión. Y para que se den cuenta, Evelyn. Sí, doctor. Sí, doctor, le escucho. ¿Qué te parece cómo está tu preparación? Doctor, me falta mucho para poder llegar a aprender bien el colegio. ¿Te he hecho preguntas complicadas? No. ¿Te he tratado mal? En absoluto, doctor, ha sido ¿Te he muy mordido? comprensivo. No, doctor. ¿He buscado para violarte? No, ¿no es cierto? No. Entonces, pues, No, ¿qué miedo tienen de venir? No tienen disculpa lo que no vienen, siquiera un día, pues, ¿no? Más bien, Evelyn, gracias por venir y espero que vengas mañana. A las 8 en punto. Doctor. Gracias. Solamente me voy a quedar de 8 a 10, te aviso. Y vas a ver ecocardiogramas conmigo. Ok, doctor, gracias. Ok. Muy bien. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Entonces estamos siguiendo el camino del síndrome coronario agudo sin ST elevado. Hacemos el diagnóstico del síndrome coronario agudo sin ST elevado y nuestro siguiente paso es, uno, determinar si está infartado o si no está infartado. La mayoría de los pacientes se infartan, ¿no es cierto? ¿Cómo determinamos si está infartado? Dosando las troponinas. Muy bien, sigue siendo, sin embargo, un síndrome coronario agudo sin ST elevado, pero si tiene marcadores cardíacos elevados, su riesgo ya tiene un factor de riesgo alto, ¿cierto? El siguiente paso es estratificarlo, decir si es un paciente de alto o de muy alto riesgo. Antes se decía bajo, moderado y alto riesgo. En realidad, a partir de 3 factores presentes, observen que la posibilidad de sufrir muerte, infarto o necesidad de revascularización urgente en el siguiente año supera el 10%, y eso, como hemos dicho, ya no es admisible, ¿cierto? Ya no es admisible. Muy bien, entonces, a partir de 3 factores, ese paciente ya debe ser considerado, aunque ustedes quieran, si quieren de moderado, ya de alto riesgo, y de 5 a 6 factores, muy alto riesgo. ¿Por qué nos sirve esto? Para definir la conducta con ese paciente. Los pacientes de bajo riesgo no van a ser sometidos a cateterismo. Esto ya lo habíamos visto, esto también. Y habíamos dicho, pero repitamos, que tenemos para clasificar diferentes escalas. Los americanos usan estas, que es la escala del TIMI. Los europeos usan esta. Esto es simplemente para decirles que este es el estudio que demostró que cuanto más alta es la troponina, mayor es la mortalidad, ¿no? Mayor es el daño y mayor es la mortalidad. Los europeos usan el GRACE, que es un estudio también de evaluación del riesgo en síndrome coronario agudo. Eso nos da determinados números que nos clasifican los pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto. Y a partir de riesgo intermedio, ya nosotros debemos considerar otro tipo de conductas. Hay condiciones que nos pueden decir que ese paciente debe ir a manejo invasivo. Por eso es que nosotros clasificamos al paciente como de riesgo bajo o de riesgo alto o muy alto, o de riesgo bajo, intermedio o alto, según los europeos. ¿Para qué? Para decidir la conducta. Los pacientes que tienen clasificación intermedia alta, según la puntuación de Grace, tienen que ir a manejo invasivo. Y otros pacientes, ¿no?, que tienen estas condiciones: diabetes, falla renal, disfunción ventricular izquierda, angina postinfarto, angioplastía reciente, o previo a la cirugía de derivación aortocoronaria, cateterismo, ¿no? Estos también son otros factores que nos deben decir que ese paciente debe ir a conducta invasiva lo más rápido posible. Esto es de los americanos, ¿no? Muy alto riesgo, inestabilidad hemodinámica, dolor recurrente, arritmias graves, complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca. De alto riesgo, incremento y caída de las troponinas, cambios dinámicos del ST, una escala de Grace mayor de 140, de riesgo intermedio, diabetes, insuficiencia renal,
fracción de eyección reducida, angina postinfarto, una escala de Grace entre 109 y menos de 140. Todos estas condiciones las cumplen la mayoría de los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin ST elevado. De modo que la mayoría van a cateterismo. Debieran ir a cateterismo, o en las realidades del primer mundo, a todos estos pacientes se les hace cateterismo cardíaco. Van a manejo invasivo. De bajo riesgo, muy pocos, ¿no? Muy pocos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la guía para el diagnóstico, estratificación de riesgo, uso de imágenes, monitoreo del ritmo en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo sin ST elevado? Se recomienda, por ejemplo, para el diagnóstico y para la estratificación del riesgo, la combinación de la historia clínica, los síntomas, tienen que saber la semiología del dolor, signos vitales, hallazgos físicos que deben estar orientados a descubrir si tiene otros factores de riesgo, a falla cardíaca, insuficiencia mitral, como hemos mencionado, presencia de tercer ruido o congestión pulmonar y exámenes de laboratorio. Todo eso lo tenemos que hacer en emergencia. Se recomienda medir las troponinas con el protocolo, ojalá fuera de 0 a 1 hora. No lo tenemos acá y lo tenemos que hacer de 0 a 6 horas. Se recomienda obtener un electrocardiograma dentro de los 10 minutos del primer contacto médico. De modo que lo ideal es que cuando ustedes sean internos y estén en emergencia con un paciente en el que ustedes determinen que tiene alta posibilidad de síndrome coronario, no deben tardar en solicitarle un electrocardiograma. Se recomienda además obtener un electrocardiograma de 2 derivaciones en caso de que los síntomas sean recurrentes, ¿no? El protocolo de 0 a 1 hora es lo que ellos, los europeos, recomiendan. Se puede tomar 3 horas después si la primera resultó negativa en la primera hora, ¿no? Y se puede hacer ecocardiograma, que ya lo hemos visto. Tal vez lo más importante que debiera quedarse de esta indicación de guía para un médico general como ustedes es que es muy importante que hagan su historia clínica, su electrocardiograma y midan las troponinas. Y que si tiene dolor recurrente, otro electrocardiograma, y que tienen que saber leer el electrocardiograma. En cuanto a los exámenes de imagen, ¿no es cierto? La ecocardiografía es importante, se recomienda, sobre todo si el paciente ha hecho paro cardíaco. Obviamente siempre tenemos que hacerle el electrocardiograma. La angiotomografía se recomienda en aquellos que tienen posibilidad baja o intermedia de enfermedad coronaria, es decir, no en los pacientes que tienen alta posibilidad, sino en aquellos pacientes que no nos dejan tranquilos, no tienen nada, pero les sigue doliendo el pecho y son diabéticos, y la troponina no se elevó, no hay cambios electrocardiográficos, ahí debiéramos hacerle angiotomografía. El monitoreo, se recomienda monitoreo continuo del ritmo en estos pacientes, sobre todo si han hecho infarto de miocardio. Es recomendable que estos pacientes pasen a una unidad de monitoreo. También, después que se le ha hecho la angioplastía, se recomienda monitorizar por 24 horas y el monitoreo del ritmo también tiene que ser realizado, sobre todo si el paciente ha desarrollado arritmias, especialmente pacientes con infarto de miocardio sin ST elevado. Entonces, les vuelvo a repetir, ¿para qué yo estratifico a mi paciente? Para decidir si tengo una estrategia conservadora o una estrategia invasiva. La estrategia invasiva significa que yo transfiera a mi paciente, si trabajo como yo lo hago, en un sitio donde no tengo cinecoronariografía, a un sitio donde hay, con todas las condiciones, si me sale un riesgo intermedio, alto o muy alto, dependiendo de la escala que yo use, si escojo la de Grace o escojo la de Framingham, cualquiera. La conservadora en aquellos pacientes de bajo riesgo, pero a todos, sin embargo, le vamos a dar tratamiento médico. Existen diferentes estudios que demostraron, el FRISC-1, el TACTIS, el RITA, que demostraron que la estrategia invasiva es la más indicada basada en la evaluación del riesgo, ¿no? Este es el estudio que dijo, por ejemplo, utilizó el score de TIMI. Observen que si el paciente tiene 2 factores es de bajo riesgo
y ellos van mejor con la estrategia conservadora. Pero aquellos pacientes que tienen 3, 4 factores o de 5 a 7 son de riesgo intermedio, ¿sabes? Se consideraba, ahora se considera alto y muy alto, ¿no es cierto? Van mejor con la estrategia invasiva. De modo que si mi paciente tiene 3 factores de riesgo, ya tengo que mandarlo para que le hagan una cinecoronariografía. Y es muy fácil encontrar todos esos factores basados solamente en la historia clínica en emergencia. De esta forma, la mayoría de estos pacientes tienen que ir a cinecoronariografía. Así como la mayoría de estos pacientes van a cinecoronariografía, basados en la evaluación del riesgo, todos los pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de alto y muy alto riesgo, todos deben recibir tratamiento médico. Y el tratamiento médico está orientado ¿a qué? A darle un tratamiento antitrombótico óptimo, un tratamiento antiisquémico también óptimo. Para el tratamiento antiisquémico contamos con nitratos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, y para el tratamiento antitrombótico con anticoagulantes y antiplaquetarios, ¿no? Perfecto. En el tratamiento antitrombótico, ¿qué utilizamos? Debemos evaluar una serie de cosas para darle el tratamiento antitrombótico a nuestros pacientes. Por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, la historia de sangrado. Entonces tenemos que evaluar su riesgo de sangrado. Comorbilidades como la enfermedad renal, diabetes, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca, la presentación clínica, las medicaciones concomitantes, ¿no? De repente necesita anticoagulación oral, etcétera. Todo eso influye en escoger las drogas antitrombóticas, en la duración del uso de drogas y la dosificación de las mismas. ¿Qué tratamientos antitrombóticos disponemos? Por un lado están las drogas anticoagulantes y por otro lado están las drogas antiplaquetarias. Dentro de las drogas antiplaquetarias, en ningún estudio se ha dejado utilizar aspirina. En ningún estudio, todos los estudios utilizan aspirina. De modo que, lo que quiere decir que todo paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado debe recibir aspirina. Más porque hubo un estudio que demostró que la doble antiagregación mejoraba la sobrevida. Esto quiere decir doble terapia anticoagulante o doble terapia antiplaquetaria. El acompañante más común de la aspirina es el clopidogrel. También se puede usar el prasugrel, sobre todo si le vamos a hacer inmediatamente una angioplastía. También se puede utilizar el ticagrelor. El cangrelor es endovenoso. ¿Cómo usamos la aspirina? De preferencia le damos una dosis de carga de 300 miligramos. Le decimos al paciente de preferencia que mastique la droga. La idea es alcanzar las concentraciones más rápidas o más altas de aspirina en sangre lo más rápido posible para bloquear a las plaquetas que hemos dicho que son las que inician la trombosis. ¿Asociadas a qué? A clopidogrel es lo más común. Sin embargo, hay un tercio de pacientes que pueden presentar resistencia a clopidogrel por variantes congénitas en el citocromo P450. Lamentablemente no podemos saber quiénes son, así que en el 100% utilizamos aspirina más clopidogrel. La dosis de carga de clopidogrel es entre 300 y 600 miligramos. Y la dosis de mantenimiento de la aspirina es de 75 a 100 miligramos diarios y del clopidogrel es de 75 miligramos. ¿No? Esa terapia ha demostrado que mejora la sobrevida en los pacientes con síndrome coronario agudo. El prasugrel, el ticagrelor tienen indicaciones y el cangrelor tienen indicaciones más específicas, ¿no? Estas drogas que son inhibidores de los receptores 2B3A, se fue. Ya casi no se utilizan. Están indicadas solamente en el caso de que el paciente no responda a la terapia habitual y tengamos que hacerle un cateterismo y angioplastía casi inmediatamente. Entonces, son de uso de situaciones o de hospitales
de mayor complejidad. En resumen, viene un paciente, ¿qué medicación yo le doy en emergencia? Aspirina más clopidogrel, de lo cual de la forma que hemos mencionado. ¿Qué doy? ¿Qué antitrombótico doy? Puedo utilizar heparina de bajo peso molecular, puedo utilizar bivaluridina, que no se recomienda en general, puedo utilizar enoxaparina y fondaparinux. ¿Qué utilizamos aquí en las Américas? Heparina de alto peso molecular o heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. Fondaparinux también teníamos, no sé si seguimos teniendo aquí en el Perú, también se puede utilizar, ¿no? Si vamos a mandarlo inmediatamente para que le haga una angioplastía a nuestro paciente, de preferencia utilizar heparina no fraccionada, la común y corriente, para que suspendiéndola rápidamente se pueda entrar a angioplastía o al cateterismo. En resumen, entonces, yo utilizo como antitrombóticos doble anticoagulación plaquetaria y anticoagulación con enoxaparina, fondaparinux o heparina de alto peso molecular. Todas estas, la enoxaparina y el fondaparinux actúan sobre el factor 10 activado y la heparina común y corriente sobre la trombina. Ustedes ven aquí que existen los anticoagulantes orales nuevos. De estos solamente está aprobado para su uso en síndrome coronario agudo el rivaroxaban, solamente ese. Pero no se usa en el tratamiento inicial, sino posteriormente. Muy bien, entonces ya hemos dicho esto. ¿Cuáles utilizamos? Aspirina, todos los estudios recomiendan. Clopidogrel con dosis de carga, como les dije, 300 a 600. Prasugrel o tricagrelor o cangrelor, dependiendo de la situación. Los inhibidores 2B3A se utilizan cuando no responden al tratamiento habitual. Dentro de la terapia común y corriente, la heparina de alto peso molecular o no fraccionada, la enoxaparina, la bivaluridina y el fondaparinux, ¿no? Se pueden utilizar. El rivaroxaban, como les dije, es el único aprobado en dosis muy bajas en combinación con la aspirina para el tratamiento extendido en prevención secundaria. O sea, no se utiliza en la fase aguda, sino después que hemos resuelto los problemas y sobre todo en pacientes de muy alto riesgo. Otra vez, las recomendaciones de la guía: aspirina con recomendación 1A, inhibidor P2 y E12, especialmente el clopidogrel es el más recomendado. Prasugrel en el caso de pacientes que van a ser sometidos a angioplastía. Ticagrelor se puede asociar a aspirina y sería bueno. Clopidogrel en la dosis que hemos mencionado. Y como ven, las indicaciones de los inhibidores 2B3A y del cangrelor no son indicaciones clase 1, ni 1A ni 1B, sino clase 2 y clase 3, inclusive clase 2. La anticoagulación parenteral se recomienda para todos los pacientes, unida o sumada a la terapia antiplaquetaria, al inicio, cuando hacemos el diagnóstico, y especialmente durante los procedimientos de revascularización. De preferencia deberíamos utilizar la heparina no fraccionada, la común y corriente, a esas dosis, en combinación con los inhibidores 2B3A, si fuera necesario, ¿no?, en los pacientes que van a ser sometidos a angioplastía. En casos de que el tratamiento médico sea el indicado y haya retrasos para transferir, el fondaparinux se puede recomendar. En estos casos, un bolo simple de heparina no fraccionada se recomienda al tiempo de la angioplastía. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes? Ya le hicimos el diagnóstico, ¿no es cierto? Ya le hemos hecho el diagnóstico. Ya le hemos dado el tratamiento inicial, doble antiagregación. Ya le hemos dado anticoagulante, ¿no es cierto? Y en pacientes que han salido de eso, la doble antiagregación se recomienda por lo menos por 12 meses.
a menos que haya contraindicaciones como riesgo excesivo de sangrado. Entonces, ¿hasta cuándo? La pregunta podría ser, ¿y hasta cuándo le doy aspirina más clopidogrel? 1 año por lo menos. De las drogas antiisquémicas, los nitratos, algunos dicen que se puede dar sublingualmente, en parches, pero de preferencia lo utilizamos intravenosamente. Tener cuidado con la hipotensión o si el paciente ha tomado su Viagra, ¿no? O ha tomado un inhibidor de la fosfodiesterasa E5. Los beta bloqueadores son básicos, con algunas evitar cuando hay bloqueo de segundo o tercer grado, presión arterial muy baja, frecuencia cardíaca muy baja, evidencia de falla cardíaca o una broncoconstricción activa, ¿no? Un problema respiratorio activo muy severo. Los calcio antagonistas, de preferencia, ¿qué tipo de calcio antagonistas? Diltiazem o verapamil. Evitar en estas situaciones. De modo que, por lo menos a mi paciente le doy aspirina, clopidogrel, lo anticoagulo con lo que hemos mencionado, y le puedo dar nitratos o de preferencia beta bloqueadores. ¿Podemos utilizar beta bloqueadores vía oral? Sí. ¿Cuál es el mejor? Metoprolol. Metoprolol es el mejor. Pero podemos utilizar cualquier otro beta bloqueador con el fin de conseguir una frecuencia cardíaca entre 50 y 60 latidos por minuto. El sulfato de morfina para calmar el dolor, ¿no? Utilizamos morfina para calmar el dolor. ¿Pero tiene efecto antiisquémico? Sí. Tiene efecto antiisquémico, ¿por qué? Porque produce venodilatación. Al producir venodilatación, disminuye la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye la tensión de la pared. Si disminuye la tensión de la pared, disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Porque hemos dicho que los principales determinantes del consumo miocárdico de oxígeno son la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión de la pared. Evítenla en depresión respiratoria, en obnubilación, en confusión y si el paciente tiene hipotensión. ¿Qué dice la guía? Como ven ustedes, no hay una evidencia importante. Todo el mundo está de acuerdo en su uso, pero no hay evidencia importante. Se recomiendan nitratos, que pueden ir desde el sublingual hasta la vía oral, endovenoso, beta bloqueadores, a menos que el paciente tenga las contraindicaciones, los nitratos endovenosos, cuando el paciente no controla una hipertensión o hay signos de falla cardíaca, se puede utilizar eso. Muy bien. Entonces, ¿qué hago con mi paciente con un síndrome coronario sin ST elevado? Le hago el diagnóstico y si me encuentro en mi realidad, como es aquí, ninguno de nuestros hospitales tiene capacidad de hacer angioplastía, lo estratifico. Es de muy alto riesgo, lo transfiero para que le hagan cateterismo. ¿Cuánto? Ese mismo día. Menos de las 2 horas sería lo ideal. En otros sitios es así. Hay hospitales que tienen su helicóptero en el primer mundo y lo llevan inmediatamente a que le hagan su cateterismo. Y ya está esperando el cardiólogo para hacerlo. Si tiene alto riesgo, también lo transfiero ese día, ¿no? En el otro es inmediato, ese día. Tiene alto riesgo y le hago el cateterismo en menos de las 24 horas. Observen que esta guía europea no considera riesgo bajo, intermedio y alto. Considera riesgo bajo, alto y muy alto. Si tiene bajo riesgo, entonces le doy tratamiento conservador, medicamentoso, y puedo seguirlo estudiando para ver si le voy a hacer una cinecoronariografía o un manejo invasivo. ¿El manejo invasivo para qué es? Dibujo las coronarias, veo la obstrucción, la abro, le hago una angioplastía o le hago un bypass, veo la severidad de la enfermedad y termino con la isquemia y luego de el tratamiento medicamentoso crónico. Como ya hemos visto, entonces el tiempo de la estrategia invasiva, menos de 2 horas si hay compromiso hemodinámico, si hay dolor recurrente,
En las 24 horas, diagnóstico de infarto sin ST elevado, cambios dinámicos del ST o un score de Grace mayor de 40. ¿Sí? Y lo mando ¿para qué? Para que le hagan una angioplastía o para que le hagan un bypass aortocoronario. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Se ha entendido? En resumen, entonces, ver bien el electrocardiograma, ver las troponinas, estratificar al paciente. La estratificación me dice si es de manejo invasivo o de manejo conservador. A todos los pacientes, sin embargo, lo de tratamiento antiplaquetario, antitrombótico y antiisquémico. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tiene preguntas, doctora? Doctor, una pregunta. Sí. Y bueno, no sé, creo que he leído de repente mal. ¿Se puede usar en estos casos el alteplase, doctor? No. Les he mencionado, ¿qué es el alteplase, doctor? Es un antitrombótico, doctor. No, no es un antitrombótico. El alteplase es un trombolítico. Trombolítico, doctor. Es un trombolítico. No les he mencionado, es una buena pregunta la suya, porque no les he mencionado el uso de trombolíticos, porque los trombolíticos están contraindicados en el síndrome coronario agudo sin ST elevado. Su uso se ha asociado a un incremento de la mortalidad. No se sabe por qué, pero están contraindicados. O sea, por eso es que no hemos mencionado aquí el uso de trombolíticos. Antitrombóticos, antiplaquetarios y anticoagulantes. Antiisquémicos, nitratos, beta-bloqueadores, calcio antagonistas, morfina. Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Ver si le hago cateterismo para que le hagan una angioplastía o lo bypasseen. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Trombolíticos no en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Yo Sí. tengo una pregunta. En el caso, doctor, ¿en qué casos podríamos realizar angioplastía con colocación de un stent y en qué casos realizaríamos un bypass aortocoronario? Eso depende por eso es muy importante. Eso depende de la cinecoronariografía. Por eso es muy importante que ustedes envíen al paciente para cateterismo a un centro que le hace angioplastía. Antes de hacer la angioplastía, se entra y se hace una cinecoronariografía. Y ahí se observa qué tipo de lesión tiene el paciente, qué tipo de lesiones tiene el paciente, qué tipo de cuál es la arteria que está enferma o cuántas arterias están enfermas. Ahí se observa si el paciente se va a solucionar solamente con una angioplastía o va a necesitar bypass. Ese es un manejo en equipo. Eso lo deciden tanto el cirujano cardiovascular como el cardiólogo hemodinamista que esté a cargo del caso cuando usted lo envíe. Sí. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No hay. Es aquel que tiene el segmento ST elevado, ¿no? Este sí puede presentarse en síndrome coronario agudo sin ST elevado, pero la elevación es transitoria. Aquí la elevación es persistente. Y este sí, siempre, a diferencia del otro, siempre se relaciona a infarto de miocardio. Entonces, cuando yo digo síndrome coronario agudo con ST elevado, estoy diciendo infarto de miocardio
el cual la mayoría de veces me produce una onda Q y la mayoría de veces suele ser transmural. Este síndrome coronario es una de las causas más frecuentes de hospitalización en países industrializados, aunque es menos frecuente del síndrome coronario agudo sin ST elevado. Más o menos en Estados Unidos, cada año hay 600,000 personas con un infarto nuevo y 200,000 experimentan un reinfarto. La mortalidad hospitalaria debido al manejo adecuado en los países desarrollados ha caído del 10 al 5% y la mortalidad anual es del 15%. En los pacientes mayores de 75 años, la mortalidad es 4 veces mayor. Hay que tener mucho cuidado con esas personas. Y para el diagnóstico, el electrocardiograma es la herramienta básica, fundamental, insustituible por el momento. Para el diagnóstico del electrocardiograma y para decidir el tratamiento, el electrocardiograma es la herramienta fundamental. Los síndromes coronarios agudos, como dice aquí, son 3 o 4 veces más frecuentes en los varones menores de 60 años, pero a partir de los 75 la mayoría de estos pacientes son mujeres y más o menos se equipara la incidencia. Recuerden lo que les he dicho, las mujeres presentan síntomas atípicos, lo mismo que los ancianos y los diabéticos, ¿no? Es muy importante estar alerta entonces para identificar el infarto de mujeres con síntomas de posible isquemia. Ya hemos dicho que este síndrome coronario agudo se produce por el mismo mecanismo, accidente de placa. Solamente que el síndrome coronario agudo sin ST elevado, el trombo o no ocluye toda la luz del vaso o el trombo es inestable. En el síndrome coronario agudo con ST elevado, el trombo ocluye toda la luz del vaso, como ven ustedes aquí, y es estable. ¿Estable qué quiere decir? Que se queda como trombo, que ya no se forma y se destruye. Este trombo del síndrome coronario sin ST elevado está que se forma y se destruye, se forma y se destruye. Este, en cambio, es estable y es resistente a la trombolisis, cuanto más tiempo tardemos en atenderlo. La fisiopatología es la misma, la placa que se rompe, se activan las plaquetas, se agregan las plaquetas, se activa la cascada de la coagulación, se atrapan células blancas y células rojas y se forma un coágulo que ocluye toda la luz del vaso. En este caso, la cantidad de miocardio dañado va a depender del territorio irrigado por la arteria culpable. ¿Cómo así? El territorio que irriga la circunfleja, ¿es un territorio grande o pequeño? ¿Qué dicen ustedes? Rápido, por favor. Me faltan 5 minutos nomás para que se acabe la clase. ¿Qué dicen? El territorio que irriga la circunfleja, ¿es un territorio grande o pequeño? Cualquiera, hablen por favor. Pequeño, doctor. Es pequeño, doctor. Pequeño, por supuesto. Comparado con el territorio que irriga, por ejemplo, la descendente anterior. Entonces, las obstrucciones de la descendente anterior son más severas que las obstrucciones de la circunfleja. Obviamente, si el vaso está o no completamente ocluido, también eso influye en la cantidad de miocardio dañado, por lo que acabamos de decir, ¿no? Por lo que acabamos de mencionar. La duración de la oclusión coronaria, cuanto más tiempo tardemos en ayudar a este paciente, más daño va a haber del músculo. Por eso, en cardiología tenemos un dicho. En cardiología, el tiempo es músculo y músculo es vida. Si se ocluye y tardamos más tiempo en ayudarlo, ese paciente, el pronóstico del paciente cada vez va a ser peor. La presencia o no de circulación colateral. La circulación colateral puede limitar la magnitud del daño, la presencia de circulación colateral. La demanda de oxígeno de miocardio afectado. Obviamente, no es lo mismo un infarto en un corazón que no tiene hipertrofia que un infarto en un corazón que tiene hipertrofia ventricular. El infarto que da en un corazón con hipertrofia ventricular es más grave. ¿Por qué? Porque la demanda de oxígeno está incrementada en el corazón hipertrófico, que a diferencia del otro. Los factores que producen lisis espontánea, así como tenemos la posibilidad de producir trombos intravasculares, tenemos la posibilidad de destruirlo.
De hecho, nosotros tenemos activador tisular del plasminógeno. De hecho, eso es lo que nos sacan y eso es lo que nos venden. El TPA significa eso, activador tisular del plasminógeno, sino que ese gen se ha introducido en bacterias y las bacterias producen como locas el TPA. El TPA, ¿no? Que es el alteplase, que decía el doctor, es el TPA. Y eso lo producimos nosotros. Y hay pacientes que pueden producir lisis espontánea del trombo. Y la respuesta del miocardio a la restauración del flujo. Cuando nosotros restauramos el flujo, ya sea por trombolisis o por otros mecanismos de tipo mecánico, como es la angioplastía, el miocardio también se ve afectado por la reperfusión. Eso se llama injuria de reperfusión. Entonces, también la respuesta del miocardio a la restauración del flujo también influye en la cantidad de miocardio dañado en caso de un síndrome coronario agudo con ST elevado. Yendo al cuadro clínico, la mayoría, en más del 50% de los pacientes con este tipo de síndrome coronario agudo, existe un factor precipitante, ya sea físico o emocional. Esos patines, esas personas que se van a hacer su fulbito del sábado después de haber estado el viernes full vaso, son las que más van a emergencia con su infarto, ¿no? Generalmente existe un factor físico importante o precipitante de este síndrome coronario agudo. El día viernes le estuvo echando con sus amigos y el día sábado se va y se echa un partido de 3 horas de fulbito y a las 4 horas está en emergencia con su síndrome coronario agudo sin ST elevado. Ese deporte de fin de semana es el peor que se puede practicar. El cuadro clínico es el mismo al que hemos descrito para la angina estable, para el síndrome coronario agudo sin ST elevado, solamente que tanto en el síndrome coronario agudo sin ST elevado como en el dolor es más intenso, más duradero, de más de 10 minutos, con las irradiaciones que ya conocemos, la localización típica que es retroesternal, no es precordial, no es a la izquierda, no es a la derecha, es al centro y de carácter opresivo, como digo, con las irradiaciones que ya conocemos. Los hallazgos físicos, ¿para qué yo examino al paciente con un síndrome coronario agudo con ST elevado? A veces puedo no aportar nada, como puede ocurrir también en el síndrome coronario agudo sin ST elevado, pero otras veces encontramos evidencia de falla. Encontramos tercer ruido, ritmo de galope, congestión pulmonar, soplo de insuficiencia mitral o evidencia de ruptura o un paciente chocado. Es muy importante entonces buscar esos signos en el paciente con síndrome coronario agudo, tanto con ST elevado como sin ST elevado. Por eso lo examino. Y también para encontrarle evidencia de aterosclerosis en otras regiones. Eso me dice que ese paciente es de alto riesgo. De repente le encuentro ausencia de pulsos en miembros inferiores, soplos carotídeos o antecedentes de DCBs isquémicos, etc. Ese paciente ya es de alto riesgo. El electrocardiograma, como les dije, bien, ahí nos quedamos. Yo creo que mañana